prometido es deuda, ya llegamos a punto y coma y miren, actualmente estas nuevas tendencias de la propaganda se han convertido en la bomba más poderosa del mundo. Por ejemplo, el Estado Islámico es un claro ejemplo a través de videos que se han difundido en redes sociales que han reclutado a decenas de jóvenes. Hoy justamente vamos a platicar de esto, sobre los alcances de la propaganda en pleno siglo XXI. Bienvenidos. Algunas personas creen que la propaganda es cosa del siglo XIX, cuando en Europa y otras partes del mundo dominaban regímenes totalitarios, con líderes fanáticos que la utilizaron para manipular a las masas. Sin embargo, en la actualidad, con el desarrollo de las redes sociales, los partidos políticos e incluso grupos terroristas como el Estado Islámico han utilizado estas herramientas para difundir material yihadista de corte radical que incita a la comisión de atentados en diferentes partes del mundo. Al Estado Islámico, el jihad no tiene fronteras. Hacer jihad a donde estáis. Inshallah, Allah estará complacido con vosotros. En días recientes fueron detenidas en España 4 personas presuntamente ligadas a ISIS. Uno de ellos es investigado por generar más de 300 perfiles en redes sociales para potenciar la propaganda de la organización yihadista. Otro caso que ha llamado la atención es el anuncio de Mark Zuckerberg, cofundador y director ejecutivo de Facebook, que aseguró que la red social colabora con la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos de 2016. Facebook compartirá los datos y el contenido de los más de 3.000 anuncios políticos en su plataforma, presuntamente pagados desde Moscú, con el objetivo de interferir en el resultado de la elección. Durante años, la propaganda se ha convertido en una arma de doble filo, beneficiando a ciertos grupos de la sociedad. Bienvenidos entonces ya a Punto y Coma. Mi nombre es Paola Barquet, estábamos juntos desde las 12 del día y hoy nos acompaña en este estudio Cristina Elian Rosas Balán. Es especialista en elaboración de proyectos legislativos en políticas públicas y además de capacitación con perspectiva de género. Bienvenida. Muchas y aquí gracias. Están también, como siempre, Mariana H. y Claudia Mollinedo. Bienvenidas, chicas. Buenas, buenas. Pues estábamos platicando fuera del aire porque ya empezábamos más o menos a esbozar de lo que se trata esto, que muchas veces el medio de comunicación lleva la voz cantante en todo lo que se entiende prácticamente en todos los países. Y Mariana, decías, es muy importante diferenciar entre publicidad y propaganda. Exactamente. Es algo que se confunde, ¿no? Digamos que se tocan de alguna manera, pero la publicidad, digamos, lo que vemos, los comerciales tal cual, bueno, están publicitando a lo mejor un producto, una idea, pero la propaganda tengo entendido que va como más hacia la psique. Tú nos dirás las diferencias. Sí, en ese sentido es importante destacar que la propaganda tiene una característica muy importante que es la parcialidad. La propaganda sí tiene como finalidad tener un enfoque muy parcializado o objetivizado al respecto del cumplimiento de algunas funciones de publicidad, es decir, está enfocada a un perfil personal, a cierto mercado y además con un objetivo muy particular que es promover cierto tipo de valores, creencias o a lo mejor algún tipo de actividad en particular que se debe de promover, pero sí tiene una información parcializada, es decir, la propaganda no está nutrida de toda la información en particular. Y en ese sentido también, para poner un poco el contexto, que es un poco complejo, se dice que el padre de la propaganda fue Goebbels, que era esta mano derecha de Hitler, y que evidentemente estaba haciendo, no nomás estaba publicitando un producto, estaba digamos, pues compartiendo toda una ideología y parcial, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de propaganda masiva ya en los años recientes, digamos, hablando de un siglo, pero si nos remontamos a la época, por ejemplo, de los Césares, desde ese momento existían los grafitis, existía la publicidad, existía todo este tipo de prácticas para difundir ciertos valores que el gobierno en turno o que incluso aquellos que están en contra del gobierno difunden. Entonces, la propaganda es una herramienta que ha sido utilizada en distintas etapas de la historia, inclusive si hablamos de los trovadores,
trovadores o de algún tipo de ilustración desde la época de la Edad Media, estamos hablando de propaganda, porque ¿qué hacían los trovadores o los juglares? Pues llevaban las victorias de los reyes y fortalecían las imágenes de ciertos personajes públicos. Entonces es importante destacar que ahora lo conocemos de manera masiva. Goebbels es el que asume cierta, digamos, personalidad o propiedad intelectual de la gran propaganda masiva en términos políticos, pero es una práctica que se ha utilizado por parte de los líderes políticos o los líderes sociales desde hace muchísimo tiempo. Claudia. Pero, por ejemplo, en la historia de la propaganda se ha buscado, y como bien lo menciona, se ha buscado demonizar ya sea a una nación, ya sea a un personaje, ya sea a una ideología o una cultura. Entonces, se demoniza de una manera como indirecta para que sea la misma sociedad, para que sea la misma opinión pública la que desprestigie a este sector. Entonces, sucedió, como bien lo mencionaba, en relación a la historia con los mongoles también. Como eran un imperio laico, pues entonces la Iglesia los desprestigiaba diciendo, son los enemigos del pueblo. Entonces, hace 25 años ya las cosas han cambiado. Pero esto no se sigue suscitando porque tenemos a un Estados Unidos meramente propagandístico, tenemos también a un Rusia meramente propagandístico, tenemos a un Estado Islámico meramente propagandístico. Yo no me atrevería a decir que demonizar, más bien resaltar ciertos tipos de valores, porque hay nacionalismos que, por ejemplo, tienen ciertas características que lo que pretenden es enfatizar esa perspectiva. Siempre hay como el contrario, y este contrario va a tratar de decirnos de la importancia de la diversidad. Por ejemplo, el caso en estos momentos de Europa y en el tema de los migrantes, hay una ala en Europa progresista que está apoyando el tema de la importancia de la diversidad y los valores que la diversidad brindan a las nuevas sociedades. Entonces, la propaganda puede ser utilizada para bien o para mal, depende mucho desde dónde nosotros estemos parados. O sea, sí depende de los valores que se quieran inculcar en la sociedad. Por eso hablamos de la diferencia. Si hay un tema de parcialidad, la propaganda siempre es una visión parcial, pero dependerá mucho de los valores que se quieran promover con esa propaganda. O los intereses. O los intereses, claro, porque siempre va a estar enfocada a un sector de la población. Y bueno, los sectores tienen interés. Bien, Cristina, con esto rapidísimo nos vamos a un punto y coma para poder seguir platicando. Y mientras, por favor, participen también en redes sociales. Ahí tienen la pregunta del día de hoy. ¿Crees que la propaganda de grupos reaccionarios deba vetarse completamente de Internet? ¿Sí o no? Volvemos. Estábamos hablando de la propaganda, un poco haciendo un contexto histórico, pero hoy en día ponos un ejemplo clarísimo de cómo podemos ver propaganda en nuestro México de ahora o en el mundo ahora, algo que podamos entender, esto es propaganda. Podría ser, bueno, todos los sectores tienen interés, pero podríamos hablar de propaganda desde la perspectiva, por ejemplo, de derechos humanos, donde tenemos un sector que está muy enfocado a la incrementalidad de los derechos de las personas, por ejemplo, de comunidades LGBTI, o de ampliación de derechos hacia las mujeres, de las mujeres acceso a espacios de toma de decisiones, etcétera. Entonces hay toda una estrategia de vinculación y de negociación alrededor de eso. Hoy día tenemos en México una gran amplitud de medios de comunicación que es muy importante que seamos capaces, tanto digitales como formales, digamos, medios escritos, medios de radio, televisión, pero que es muy importante que podamos ubicarlos en este espectro también para tener la posibilidad de decir, este medio tiene esta característica, tiene esta tendencia de valores y este medio tiene esta otra. Y aquellos medios que son absolutamente imparciales. Que hay muy pocos, ¿no? Que son pocos. Pero justo nosotros, por ejemplo, en el ámbito privado y de consultoría, es muy importante que tengamos ese tipo de análisis. Saber dónde están ubicados para también tener la posibilidad de diferenciar lo que es propaganda de lo que es publicidad y de lo que es información. Que eso es muy importante, porque la comunicación social, por ejemplo, de un gobierno, pues tendría que estar enfocada al tema informativo, pero muchas veces es captado como propaganda. Entonces, algunas veces o ha estado tratando de ser regulado a través de legislaciones que permitan a la ciudadanía conocer de los efectos de las políticas públicas, de la data de las políticas públicas, más allá que un término de promoción de un funcionario público o de una política pública. Es que esa es la cuestión, que muchas veces la propaganda por intereses terciarios, porque así les llamaría yo, es mucho más fuerte o tiene mucha más fuerza que los propios derechos humanos. Es que
Justo esa es la importancia de los medios de comunicación y de la diferenciación entre la información y propaganda. Tenemos, por ejemplo, organizaciones como podría ser la Asociación Nacional de Padres de Familia, con este activismo muy fuerte que tuvo en la Ley de Derechos de las Personas Jóvenes, en donde hablábamos de derechos sexuales y reproductivos y había cierta parcialidad o cierta información que fue parcialmente difundida entre la población. Por eso es muy importante que la población no se quede solo con la propaganda, sino que acceda a medios de información y que tenga esta posibilidad de diferenciar entre si un medio tiene un interés o no. Hay países en donde eso es muy claro y lo sabemos, pero en México está un poco más difusa esa línea. Entonces, es muy importante conocer la información. Parecería que a veces también el tema de propagandas puede tender a querer educar o dar información a la gente sobre algún asunto, pero de manera parcial. Y a veces pareciera que lo hacen un poco subliminal a través de, por ejemplo, hoy tendría que decir los youtubers, los influencers, porque tuvimos un programa respecto a estos personajes hace tiempo y creo que hoy cobra otro sentido platicando contigo, porque un youtuber, un influencer, alguien que tiene contacto con tanta gente en redes sociales, tiene mucha penetración porque la gente le cree, porque ya lo está siguiendo. Si lo está siguiendo es porque normalmente te gusta ese perfil, y entonces creo que por ahí meten la información por debajo. Distintas asociaciones, puede ser para algo positivo o algo negativo. Ahorita hablabas de activismo, pero también puede ser desde un lado negativo y ir dejando, mira, tú contactas con los jóvenes, perfecto, te dejo esta información, y entonces va entrando de manera subliminal un poco la información. No sé si en propaganda el tema de subliminal pueda caber también. Lo que pasa es que el tema subliminal es una idea bastante, digamos, controversial. Okay. Creo que el tema aquí importante es que muy bien lo dijiste, ¿a quién sigues? A alguien con quien tienes un interés en común. Hay que tomar en cuenta que México es el país de la OECD que tiene más acceso a Internet. O sea, estamos hablando de alrededor de 30 millones de cuentas de Twitter y es uno de los 5 países que tiene más cuentas de Facebook en el mundo. Sí. Entonces, ¿de dónde recibe la información la mayoría de los jóvenes? Difícilmente vamos a ver un joven con un periódico en la mano. Entonces, la mayoría de la información que ellos reciben es de medios digitales, de redes sociales, y por eso también es importante la idea de que se tenga muy claro de dónde viene la información. ¿Cómo funcionan estas redes sociales? Mediante algoritmos e intereses. Entonces, si tú tienes un interés particular en una causa, de repente vas a ver que en todo tu muro de Facebook empieza a aparecer la misma causa varias veces. Exactamente. Pero también aparece ahí la desinformación, porque luego yo me entero nada más desde un perfil de las cosas, y hay tantas cosas en Internet que ya no te enteras del otro lado, ¿no? Pero es que ahí es la responsabilidad del consumidor. Sí, claro. Hay un término en inglés que es biased, que me parece muy apropiado para este asunto. Lo podríamos traducir como tendencioso o como cargado hacia un lado. Entonces, la responsabilidad del usuario es decir, bueno, a ver, yo sé que este tipo es de tendencia de izquierda. Entonces, claramente va a estar pro aborto, pro LGBT, pro estas cosas. Pero también sé que este otro amigo, pongamos nada más Facebook o Twitter, que es lo más personal, es más de derecha. Entonces, obviamente va a estar en contra del matrimonio igualitario, en contra de la adopción. Entonces, tú haces tu propio menú y de acuerdo a eso te llega la información. Ahorita decías de los booktubers, los que tienen éxito, porque muchas veces ellos solo se hacen autopromoción, o sea, solo quieren ser estrellitas y tienen un vacío. Hay otros que crecen y entonces ahí llega la marca, ahí llega el partido político y ahí llega, y entonces alguien como, ponle uno de los más famosos, Chumel Torres, ya le empiezan a pasar una lana por aquí o por acá, no me consta, estoy poniendo un ejemplo. Entonces de pronto alguien que lo seguía porque explica la política de una manera un poco más divertida y con humor y con sarcasmo, de pronto ya está cargado hacia un lado, hacia el otro, por la misma persona que en un momento creyó. Es más o menos lo que dices, ¿no? Sí, como dices, sin hablar de un personaje en particular, porque como lo aclaras, pues no nos consta de nadie, pero es importante nada más entender cuáles son las ideas que va dando a conocer cada uno. A ver, ahorita estamos teniendo en la pantalla muchas imágenes sobre ISIS, sobre el Estado Islámico, que es uno de los grupos que ahorita siento que se ha cargado mucho el tema de los medios de comunicación. Ha sido muy importante porque este grupo se apoya en este tipo de videos de propaganda, tanto en YouTube, y después los medios de comunicación los retomamos. Y esto asusta a la gente, genera terrorismo, pero también generaliza
al grupo, por ejemplo, de árabes o de musulmanes. ¿Cómo se puede manejar esto? Aquí hay que tomar en cuenta que cuando se convierten en medios de comunicación masivos, pues generan una imagen alrededor de algo. Entonces, bien dices, la comunidad musulmana no piensa en musulmanes y mucha de la gente que no tiene acceso a mayor información, pues piensa en ISIS. Y entonces se va generando una identidad. Aquí es importante destacar que la arena digital, como es el YouTube, como son las redes sociales, es democrática. Entonces, cualquier persona puede subir un video y dependerá de los intereses si se viraliza o no. Entonces, ahí es muy importante que también haya, no lo quiero llamar así, pero mecanismos de información que tengan la posibilidad de educar también y de difundir información generalizada al respecto de lo que realmente sucede con ciertas comunidades, con ciertas etnias, con intereses políticos o con ciertos sectores de la población, porque si no, entonces vamos generando prejuicios de manera global. Así es. Ese es el peligro actualmente de la propaganda. Y con fake news muchas veces. El 56% de las noticias que se han subido en redes sociales son falsas. Entonces tenemos que buscar qué recomendaciones son para aquellos que tienen acceso a medios de comunicación. Lo primero sería verificar fuentes. O sea, cosas tan sencillas como si yo estoy siguiendo una cuenta de Twitter, ¿tiene o no la palomita azul al lado? ¿No? ¿Qué tipos de medios de comunicación seguimos? Y tener la información también de los medios más diversos. Es decir, aunque yo tenga una tendencia de izquierda o de derecha, debería de ser mi obligación para emitir un juicio poder tener acceso a otro tipo de informaciones. Porque si yo solamente consumo lo que son mis intereses fundamentales, pues siempre voy a recibir el mismo tipo de información. Y también eso te va atomizando y te va sectorizando. Así es. Ahorita seguimos con este tema, hacemos una pausa y regresamos con esta polémica. Bueno, ya estamos de regreso y mi pregunta es la siguiente, en directo. ¿Qué se está haciendo realmente para regular la propaganda? Porque la censura, nos lo decías en el corte comercial, no es suficiente, pero entonces, ¿qué se va a censurar? Depende de muchos factores y depende de la ideología, como Mariana lo comentaba. Puede ser de izquierda, puede ser de derecha. Facebook y Google, les comentaba yo en el corte comercial, están intentando que no se propague toda esta información falsa, todas estas fake news, pero al mismo tiempo están en pro de las naciones occidentales. Entonces, países como China, países como Rusia están en desacuerdo y van en contra de Facebook, que es una de las plataformas más importantes, tú bien lo decías. ¿Pero qué se está haciendo? Hay una agenda digital internacional y una agenda digital nacional que ha sido promovida por distintas organizaciones de la sociedad civil. Es importante destacar que esta agenda, por ejemplo, en México, uno de sus grandes intereses es la alfabetización digital. Es decir, que deje de ser un privilegio el tener acceso a información y que esta información sea digerible por toda la población y que tenga acceso a tecnologías de la información. Entonces, el primer objetivo de la agenda digital en México vendría siendo la alfabetización digital. La segunda, que es muy importante y que es un tema que debería de preocuparnos a todos porque la mayoría de nosotros tenemos acceso a la digitalización, es el cuidado de datos personales. Es decir, ¿qué tanto estamos conscientes de cuando damos nuestros datos personales, en qué se van a utilizar y qué tanto estamos nosotros de acuerdo en firmar o suscribir ciertas adecuaciones a los acuerdos de confidencialidad o de privacidad? Porque incluso veíamos el caso de un portal en California que abrió un acuerdo de privacidad donde todo el mundo lo firma y el acuerdo decía que tú tenías que tener al menos 40 horas al mes de servicio social. Entonces decía, le llamaban a la persona y le decían, oye, tú firmaste el acuerdo, tienes que venir a hacer 40 horas. O sea, no, pero es que yo no sabía, porque nadie lee los acuerdos de privacidad. Y el segundo tema, muy importante, es el tener este mapeo, el tener en la mente quiénes y asumir que si un medio está siendo financiado, como decía Mariana, un youtuber, una persona que tiene acceso, que no son medios masivos porque finalmente es internet, pero que sí se divulga de manera masiva, tendría que tener la obligación de declarar si está recibiendo o no dinero por una causa o hacer un espacio de publicidad. Tendría que tener. Pero es que a eso debemos de apuntar, a una responsabilidad. Decíamos en el corte, hay ya algoritmos para detectar fake news, hay algoritmos para detectar pornografía, imágenes de violencia, etcétera. Pero esos algoritmos pueden ser burlados siempre y cuando se conozca cómo están integrados. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad de denunciar ese tipo de cosas también es de los usuarios.
a ser nuevamente el negrito en el arroz. El abogado del diablo. Típico. Con absoluto respeto, por supuesto, a tu trabajo, por supuesto, a tus opiniones, por supuesto, a las tuyas y a la del público. Estamos pareciendo que somos solamente una sociedad que quiere ser limpia, protegiendo los datos, buscando contenidos amables, educativos, que apoyen la democracia, la felicidad, La objetividad. la objetividad, la alegría. La gente busca el infierno en Internet. Y no podemos juzgar a la gente que busca pornografía. No podemos juzgar a la gente que busca escenas de violencia. No podemos juzgar por qué son los sitios más buscados. Permítame. El blog del narco aquí en México es uno de los blogs, o sea, está hasta arriba. Sí. Entonces, a ver, vamos a juzgar a la gente porque está viendo el blog del narco, es una realidad. La gente quiere ver contenidos bonitos en los libros, en los periódicos, pero cuando tiene ya la posibilidad, y digamos, con suerte, la mayoría de edad, busca cosas espantosas. Y yo lo he hecho y lo asumo. Si alguien de ISIS, ponle, buscara, porque tienes un historial en Internet, a menos de que te protejas, entonces, buscara, y eso es lo que ha hecho ISIS durante muchos años. ¿Quiénes son los que frecuentan estos sitios o los que han visto decapitados? Tienen ya sus perfiles. Tienen los perfiles y son muchas veces los que reclutan desde sus lugares de origen a Inglaterra, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dicen, algo le llamó la atención y por eso hay en ISIS muchísima gente de otras nacionalidades apoyándolos. Entonces, a lo que voy, para no, o sea, mi punto es, ojalá que todos fuéramos esta sociedad mucho más limpia, aquí en México y en el mundo, pero no lo somos. Y es ahí donde se cuela el diablo. Pero más que no lo somos, o el tema de un juicio, o sea, porque sí hay que hacer, más bien, es que el juicio de valor es muy peligroso, ¿no? Porque la censura es hacer un juicio de valor sobre los contenidos que se están o no permitiendo. Y lo dices bien, eso es una realidad, pero también es cierto que es una realidad que podemos ir modificando para tener un mundo mejor. Es decir, la idea no es ser, es que utópicos y a ver que nadie busque, pero sí por lo menos me encantaría ir encaminando a la gente a, oye, por lo menos que la tengas más difícil. Entonces creo que ahí es en donde entra la parte de la censura, pero qué complicado, porque no vaya a ser que caigamos entonces en una pérdida de libertad de expresión. Justo el tema no es censurar, el tema es regular y tener conocimiento. Es decir, nosotros no vamos a juzgar porque alguien busque pornografía o que busque imágenes violentas. Lo que vamos a hacer es a regular que un menor de edad no pueda tener acceso a esa información. Que ese es el tipo de ideas o de controles sociales que debería de haber, porque tampoco se las podemos dejar al gobierno. No podemos permitir que una administración, que una serie de legisladores, que a lo mejor inclusive no tienen la suficiente información al respecto de lo que es el universo del Internet, dejar en sus manos el hecho de que se establezcan valores a partir de los cuales se deben de regir los medios de comunicación. Ha habido N cantidad de intentos por parte de legisladores que quieren desde regular Twitter hasta regular el Facebook, hasta el acceso a la información o qué tipos de medios son capaces o no de difundir información. Lo comentábamos bien, ¿no? Rusia, China, etcétera. Pero es un tema, el acceso a la información es un tema de derechos humanos. Pero el tema aquí es la propaganda y quiénes tienen acceso a información y qué herramientas tienen las personas para diseminar esa información. Eso es un gran punto. Y para discernir sobre esa información. Es decir, creo que nadie en el público, nadie de las que estamos en la mesa, estaríamos a favor de que un niño de 6 años tuviera acceso a Internet y pudiera tener acceso a pornografía. Pero lo vemos diario. O sea, en Facebook a mí me llama la atención cómo hay la cantidad de menores de 14 años que tienen cuentas de Facebook cuando Facebook lo prohíbe y los papás lo saben. Entonces, ahí el control también está desde el punto de vista social. La responsabilidad que nosotros debemos de tener al tener una herramienta como el Internet a la mano. Ahora, el tema de la propaganda, creo que ahí tiene un punto también interesante, porque ahorita estamos hablando de sexo y violencia, que serían como las dos cosas más buscadas en Internet y algo que fácilmente lo podemos etiquetar. Pero creo que la parte más peligrosa es, por ejemplo, cuando los gobiernos, típico Estados Unidos, busca justificar, por ejemplo, acallar a un grupo en particular o la violencia en contra de un país en particular a través de las propagandas que no son ni sexo ni violencia. O sea, que son más bien etiquetar a través de los medios de comunicación y dar, por ejemplo, historias, ¿no?
¿no? Ay, es que esta chava acaba de salir de Corea del Norte y viene desgarrada. Y no estoy diciendo que Corea del Norte esté bien, pero así como habla de Corea del Norte, de muchos otros países. México, y entonces claro, va formando toda una historia y a lo largo fácil de 1 año, de 2 años, para después poder atacar, no sé, Claro, alguno de los países árabes y decir, es que ven, está justificado porque son unos malditos, y van haciendo una narración tan sutil y tan buena que a mí esa es la que me da miedo. Es decir, sexo y violencia sí también están mal, pero creo que la propaganda, hablando de lo que estábamos tocando al principio, puede buscar ser muy peligrosa, y creo que ahí, por ejemplo, hablar del vocabulario. ¿Qué palabras se usan que nosotros podemos identificar? Esto es propaganda, o me están... Creo que también aquí es muy importante que la globalidad nos permite tener información desde distintos medios y desde distintas latitudes. Entonces también es importante dejar solo los medios que nos son comunes para ampliar la posibilidad de tener acceso a otro tipo de medios. Es decir, si nosotros estamos interesados en la situación de España que se está viviendo actualmente en Cataluña, pues podemos tener acceso al mundo, podemos tener acceso al país, podemos tener... Difícil identificar qué palabras son las que están de un lado o de otro en un medio de comunicación, porque sería categorizar. Creo yo que es importante que veamos también qué tipo de personajes escriben las editoriales, ¿no? Qué tendencias tienen, que es importante, y estar abiertos a la posibilidad de leer las dos partes de la historia y no nada más la parte que nos es más cómoda, ¿no? Bueno, con esto vamos a hacer un punto y coma y nos quedamos justamente con esta respuesta tuya. Qué difícil es reconocer que estamos siendo víctimas de la propaganda, pero desde el lado negativo. Nos quedamos con eso, punto y coma, 2 minutos, estamos de regreso, no se vayan. La pregunta de Twitter, ¿crees que la propaganda de grupos reaccionarios deba vetarse completamente de la Internet? Participe, opine, porque nos interesa su opinión. El 57% comenta que sí, el 43% que no. Volvemos. Estamos de regreso en punto y coma y miren nada más las respuestas. ¿Crees que la propaganda de grupos reaccionarios deba vetarse completamente de Internet, sí o no? Ahí está el 63% diciendo que sí y el 37% diciendo que no. Tomando en cuenta que grupos reaccionarios puede ser algo con lo que ustedes también estuvieran de acuerdo y de pronto lo bloquearan solamente por ser de oposición a algún régimen o idea en particular. Ahora, tenemos que entrar al tema rapidísimo de México y elecciones, porque viene 2018 y ya las propagandas están desde ahorita. Parece que 2018 empezó hace ya meses. Y que nos cuentes un poco cómo se vive en México la propaganda, sobre todo en este tema político. El tema de la propaganda electoral en México está regulada en la ley electoral. Es importante destacar que debe de tener ciertas características, es decir, la propaganda no debe de ir en función de señalar alguna característica del oponente, lo que llamamos campaña negra. Pero aquí sí se demoniza, esa palabra sí la podemos utilizar. Actualmente la política mexicana está regulado y puede ser ejercicio de sanción si un candidato utiliza ese tipo de propaganda contra otro candidato. Aquí lo que es importante ver es que en los medios digitales es difícil identificar eso, que quién está pagado o qué, lo que decíamos, si alguien tiene intereses, y se ha dado en los últimos años estas legiones pagadas para hacer trending topics, para posicionar ciertos temas, el tema de los bots. Entonces también por eso insisto en el tema de la verificación de las cuentas y sobre todo en el tema de la agenda digital, el tema de la transparencia. Si tú tienes un interés sobre un tema y eres una persona que tiene alta influencia viral en medios de comunicación, debería de ser obligatorio como una responsabilidad social el hecho de decir si hay un interés. Es decir, artistas apoyando ciertas causas, etcétera. Lo vemos hoy día con la discusión de la ley de seguridad, por ejemplo. Hay un grupo de personas, y lo decían, si nosotros calificamos como reaccionarios o no, dependiendo de quién son los intereses. Por eso es que el tema de los vetos o el tema de la censura es un tema muy peligroso, porque ¿quién va a marcar esos valores? ¿Quién va a marcar esos intereses en los que son reaccionarios o no? Hay reaccionarios de derecha, pero también hay reaccionarios de izquierda. Una persona que se manifiesta en contra del régimen va a ser calificado como reaccionario o no. Entonces, aquí lo que vamos a ver en las próximas elecciones es muy importante, porque
estamos hablando de una opinión pública que muchas veces puede estar sesgada por este tipo de propaganda. Entonces es importante que los ciudadanos comunes y corrientes que no tienen esta ocupación o este posicionamiento político se informen a través de entendimiento y empecemos con mecanismos de educación al respecto de propuestas, personajes, perfiles y qué nos están diciendo y cuál es el interés de lo que nos están diciendo. Lo que pasa es que yo siento que de pronto copiamos mucho modelos de Estados Unidos, porque ellos son maestros también, ¿no? En mandar mensajes mucho más sutiles. Por ejemplo, John Kerry cuando estaba en campaña va a MTV, que es un canal que ven los jóvenes. Y entonces, me acuerdo mucho de eso porque se me hizo tan sutil y tan elegante. Va John Kerry, están puros chavitos en un canal de chavitos, y se sienta para platicar con ellos, así como al sillón, y se afloja la corbata y se la quita. Y mi hermana decía, es que me recordó a mi papá, ¿no? Llega tu papá, se quita la corbata, pues obviamente Se pone cómodo para platicar. Barack Obama. Exacto. Se ven a los ojos Michelle y él. Bueno, se ven, pero ya no los vemos tanto como quisiéramos. Se ven y tienen una sonrisa y él la agarra así como casi de la nalga, no Sí. vulgar, pero así como No, sí, diciendo, claro. mi reina, ¿sabes? Y aquí vemos unos modelos tan tiesos, Tan ríspidos. que ni siquiera lo pueden disimular, tan hechizos, que decimos, por más que le copie, por más que intente hacer este gesto, que nos hable, digamos entre líneas de soy una persona estable, amorosa, quiero a mi mujer, la respeto y con eso respeto a las mujeres del mundo, bla, bla. Yo no lo veo muy forzado, la verdad. Y ¿sabes qué? Más forzado que nunca, ahora que lo menciona Mariana, porque tenemos a la misma política que tuvimos hace 50 años. Por lo menos eso hemos visto en los últimos discursos. Así que estábamos hablando de la propaganda y un poco lo último que decía Mariana es importante. ¿Cómo podemos nosotros reconocer, ya que estamos en Internet, si lo que estamos viendo es propaganda o no? Lo que decíamos al principio es un tema, la propaganda siempre va a ser parcial. Entonces, si nos muestra solamente una parte, una cara, o lo muy bueno, o lo muy malo de algo, sospechemos. Sí. Nada es totalmente bueno, ni nada es totalmente malo. Hay que buscar siempre los medios que nos den las escalas de grises. Piensen en los personajes de las telenovelas. Siempre son o muy buenos o muy malos. Entonces, no hay tal cosa. Y siempre el que es más ambiguo es el más interesante. Entonces, porque luego busquemos eso. me pasó ahora que estábamos platicando sobre el tema de Cataluña con Jazz, que decía, es que yo estoy totalmente del lado de los catalanes, y cuando tuvimos a un experto enfrente de nosotros que no estaba ni de un lado ni del otro, ella dijo, ay, creo que ya entiendo también a los españoles, pero no es hasta que queremos ver el otro lado que lo podemos entender. Así es, Claudia. Pues nada más decir que sí la tenemos complicada en estos próximos comicios del 18. Ya lo vimos, Mariana, lo decías muy bien, ríspidos, siempre igual. Entonces, repetitivos. Exactamente. Si no vemos a unos Acartonados. políticos diferentes, ¿cómo les vamos a ganar a todas esas propagandas políticas que vienen o que se avecinan para el 18? ¿Con qué cerrarías, Cristina? Es muy importante tener estos filtros y ser responsable como sociedad, pero también es muy importante que no caigamos en el riesgo de la censura. Es muy importante que como sociedad exijamos tener acceso a toda la información y seamos nosotros quienes clasifiquemos qué consideramos bueno y qué consideramos malo a partir de nuestros valores y no permitamos que se excluya una visión de las cosas. Bien, pues muchísimas gracias. Ahí estuvo Cristina Elian Rosas Balán, especialista en elaboración de proyectos legislativos en políticas públicas y además de capacitación con perspectiva de género. Así nos despedimos y nos vemos el día de mañana. Gracias, Mariana. Gracias, Gracias a Claudia. todos. Nos vemos Gracias, mañana Cris. de 1 a 2 punto y coma. Hasta luego.